Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Espero que se encuentren bien, mis queridos suscriptores, que también se encuentren aquellos que quizás no sean suscriptores de mi canal, que hayan tenido una buena semana, que hayan empezado bien el año. Y con respecto a eso, feliz año nuevo, ¿no? Bueno, hoy voy a voy a desarrollar un tema que que va a clarificar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Muchas doctrinas de engaño y populares que andan dando vueltas por ahí y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al tema de la creencia en la reencarnación. Existe la reencarnación, Jesús apoyó la creencia de la reencarnación y ya desde ya les digo que no, Jesús no apoyó la creencia en la reencarnación. Jesús habla de la resurrección y ya lo vamos a ir viendo acá. ¿Por qué digo esto? De que Jesús echó por tierra la creencia en la reencarnación, la denunció y la expuso indirectamente como una creencia falsa. Ya vamos a ver por qué. Y, y bueno, vamos a comenzar entonces diciendo, por ejemplo, que en tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, Jesús indirecta pero fuertemente echa por tierra la creencia de la reencarnación, porque la creencia de la reencarnación ya era popular en el contexto cultural. A través de las eras, siempre la reencarnación fue, primeramente es una creencia y es una creencia de las religiones paganas, que nada tienen que ver con el judaísmo abrámico y por ende con Cristo, que fue el cumplimiento como Mesías de muchas de las profecías que dieron los profetas acerca de que Dios enviaría un Mesías. Comúnmente se dice que sí, el cristianismo es una raíz del judaísmo pura, del judaísmo abrámico, más allá de que los judíos ortodoxos aún no creen que Jesús es el Mesías, pero sí el cristianismo, y Cristo mismo lo dice él en el Evangelio de Lucas, que él había venido a cumplir todo lo que había sido escrito acerca de él en el libro de los Salmos y de los profetas. El judaísmo tampoco cree, en su mayoría tampoco cree, salvo el judaísmo cabalístico, pero la gran mayoría del judaísmo ortodoxo desecha la creencia en la reencarnación. Jesús negó la existencia de la reencarnación, la refutó fuertemente, indirectamente, y ya van a ver por qué. La creencia en la reencarnación, como les decía, fue una creencia pagana, ¿no es cierto? De las religiones, es una creencia puramente de las religiones paganas. Esto de que una vez que se mueren, según la vida que haya llevado el sujeto, si fue bueno, si fue malo, bueno, hay diferentes versiones de la reencarnación. Una cosa es la creencia en la reencarnación de los budistas, otro la de las culturas de los chinos. Algunos dicen que si fuiste un criminal en esta vida, en la otra vida vas a reencarnar como un bicho, como un perro, como un gato. Una cosa pero espantosa, ¿no? Que nada tiene que ver. Ya vamos a ver acá. Jesucristo, quien es el verdadero ungido de Dios, por Dios mismo, cuando el Señor se aparece y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ahí está diciendo, lo está señalando solamente a su Hijo Jesucristo como aquel que reveló, enseñó la verdad de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere saber realmente cómo es Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Si usted realmente quiere saber qué piensa Dios, tiene que escuchar a Jesucristo, porque Dios el Padre señaló a Jesucristo. De hecho, eso significa la palabra Mesías, ¿no? El ungido por Dios para llevar y hablar las palabras de Dios. Bien, los egipcios, los sumerios, todas las religiones paganas, decíamos, creían en la reencarnación y creen aún hoy, ¿no es cierto? Los santeros, todo eso. Pero ahora bien, vamos a concentrarnos en la enseñanza de aquel que es el verdadero, ¿no? Eh, Porque muchos tratan también de ajustar a Jesús, muchos reencarnacionistas, tratan de sacar
textos de la Biblia de su contexto para justificar la existencia de la reencarnación. Pero un texto sacado de contexto es solamente un pretexto. A la Biblia hay que interpretarla como a todo libro, pero particularmente hoy estamos hablando de la Biblia, hay que interpretar la manera correcta de interpretar un texto es en su contexto. Yo no puedo sacar, si yo creo en la reencarnación, vamos a poner, si yo creo en la reencarnación, yo no puedo sacar un texto de su contexto para que se ajuste a lo que yo creo. No, porque eso sería una falsa interpretación. Yo estoy sacando un texto de su contexto para que se ajuste a mi pretexto, a mi creencia subjetiva. No, nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios en el contexto en que fue escrita. Entonces, y esto es lo que hacen, ¿no es cierto?, todos estos reencarnacionistas de religiones paganas. La nueva era también, el movimiento de la nueva era, también tiene como una doctrina, digamos, fundamental el tema de la reencarnación. Así que ya más o menos vemos por ahí por dónde vienen las balas, ¿no? Pero cuando uno interpreta y lee en el contexto e interpreta correctamente en el contexto, vemos que Jesús echó por tierra la creencia de la reencarnación. Jesús habló y predicó sobre la resurrección. De hecho, Jesús no reencarnó, Jesús resucitó, y así como se fue al cielo después de resucitado, así ha de volver, porque eso es lo que dijeron los ángeles. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que Jesús ya le estaba dando, el Cristo resucitado ya le estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos para que empiecen la misión de predicar a las almas y empiecen a predicar el Evangelio de salvación en su nombre. Dice que el Señor ya de golpe empezó a elevarse hacia las nubes del cielo, el Señor Jesucristo, hasta que dice que los discípulos y todos los que con él estaban ahí, que eran 120, dice el capítulo 1 de los Hechos, miraban hacia arriba como él se elevaba, hasta que se les perdió de vista, y bajaron unos ángeles que les dijeron: ¿por qué, a varones galileos, por qué se quedan mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, le dicen los ángeles, así como lo habéis visto que se ha ido, así ha de volver. O sea, y en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 1, vuelve a ratificar esta verdad que los ángeles le dijeron a los discípulos que vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, dice: he aquí que viene en las nubes del cielo, y todo ojo le verá. O sea, Jesús no va a volver a reencarnar, Cristo no va a reencarnar. Cristo, tal como los ángeles le dijeron a los discípulos, este Cristo, así como lo habéis visto que se fue al cielo, elevándose, así ha de volver en el final de los tiempos. Y ya está cada día más cercano ese día. Así que bueno, Jesús, como les decía, refutó la creencia en la reencarnación. Y esto demuestra, ¿no es cierto?, que algo sea popular, porque por regla general la gran mayoría, la masa, tiene tendencia, aún aquellos que se dicen ser cristianos de labios, pero que en la práctica y en la realidad no están comprometidos con la verdad de Dios y las enseñanzas de Cristo, son solo cristianos nominales. También a muchos se enganchan con el tema de la reencarnación, pero un cristiano no puede creer en la reencarnación por el simple hecho de que nuestro maestro la echó por tierra, la desacreditó totalmente en varios puntos que ya vamos a ver. La creencia de la reencarnación, aparte, es muy popular en el mundo entero. Gran mayoría de la gente no cristiana cree en la reencarnación. La gran mayoría, algunos, salvo los agnósticos y los ateos, pero aquellos que tienen alguna inclinación espiritual no cristiana creen en la reencarnación, y muchos se están metidos en todo este hipismo de la nueva era, que terminan creyendo en el tema de la reencarnación. O sea que la creencia, en definitiva, la creencia en la reencarnación no solamente ya era popular en los tiempos de Jesús, por esto que les decía de que en los tiempos de Cristo el auge de las religiones paganas, como por ejemplo durante el Imperio Romano, era una creencia ya muy instalada dentro de la religión de los romanos, ¿no es cierto?, también de los griegos, también de los sumerios, de los babilonios.
De hecho, todas estas creencias impuras vienen de estos pueblos paganos, ¿no? Y para eso vino, del Señor también vino, ¿no? Para eso Dios el Padre envió a Dios el Hijo, no solo para salvarnos, para salvar a todo aquel que en Él cree, sino también para traer la verdad a la luz en lo que qué doctrina es correcta y qué doctrina es incorrecta. Después le queda a cada uno creer a las palabras de Jesús o rechazarlo. Y cada decisión con respecto a lo que Jesús enseñó y reveló. Recordemos que él solamente hablaba las palabras que el Padre le daba. La decisión que cada ser humano en este mundo tome con respecto a todo lo que Cristo habló y enseñó, va a tener consecuencias en la eternidad. ¿Qué quiero decir? Que tendrá consecuencias en la eternidad, que todos nos vamos a morir y que algún día todos los seres humanos que estamos en este mundo, en algún día, fecha y hora, vamos a partir a la eternidad. Y de acuerdo a la relación que nosotros hayamos tenido con Jesucristo, el ungido de Dios, será nuestro destino eterno, ¿no es cierto? Si creímos a lo que Él enseñó, si creímos a lo que Él reveló, si creímos en lo que Él afirmó de sí mismo. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios sino solamente a través de Él. Bien, las creencias populares como la reencarnación, entonces, en el inconsciente, en el inconsciente colectivo de las masas, la masa está muy hasta nuestros días, está muy creída de que todo lo que es popular automáticamente lo dan como por verdadero, pero eso no es así, ¿no? No todo lo que es popular es verdadero. Tenemos que aprender a separar, ¿no? Pero bueno, que una creencia sea popular no significa que sea veraz. Tenemos que tener en cuenta esto. Y la creencia en la reencarnación es muy popular. No así tanto la de la resurrección, que está solamente dentro del mundo de los cristianos comprometidos con la verdad de Jesucristo y de su palabra revelada, ¿no? Por regla general, la reencarnación sigue siendo muy popular, pero, como les dije recién, que una creencia sea popular no significa que sea verdad. Lo popular y lo veraz, ¿no es cierto?, pocas veces se dan la mano, pocas veces. Contrariamente a lo que la gran mayoría cree, lo popular y lo veraz pocas veces se dan la mano. La verdad de Dios es generalmente rechazada. La verdad de Dios, la verdad revelada por Dios por medio de su Hijo, Jesucristo, comúnmente y mayoritariamente es rechazada cuando la gente la escucha. Las masas, por regla general, tienden al desvío de creer que la verdad es algo subjetivo. Esto es una verdad, esto es algo que este veneno de la subjetividad hoy da vueltas en todo el globo, ¿no? El mundo ha decidido no creer en una verdad absoluta, el mundo no cristiano ha decidido creer en una verdad no revelada, pero la buena noticia es que la verdad absoluta existe, la buena noticia es que la verdad revelada existe, se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Después, si hay gente que no cree esto, que quiere seguir creyendo que la verdad es subjetiva y que no existe una revelación de una verdad absoluta, ni encarnada, bueno, es un problema de la persona que no cree. O sea, el problema no está en que Dios no reveló la verdad absoluta en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús afirmó ser la verdad. Así que a las personas que dicen esto les queda, tienen dos dilemas. Si Jesús afirmó ser la verdad y estas personas persisten en decir que no existe la verdad, que cada cual tiene su verdad, verdad subjetiva, bueno, tienen que entonces, o Cristo fue un mentiroso, o en realidad la verdad absoluta existe y se encarnó en la persona de Jesucristo. Bueno, si esto es así, entonces esa persona o las masas que siguen sosteniendo que no existe una verdad encarnada y revelada, tienen que arrepentirse de su pecado, porque al decir esto están diciendo que Dios es mentiroso. Y la palabra de Dios es clara, que Dios no es mentiroso porque Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre ni hijo de hombre, para arrepentirse, y también Dios revela en su palabra y declara claramente que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que bueno,
vamos a empezar, ¿no? Hay quienes afirman que la Biblia, como les decía recién, enseña la reencarnación. Pero las escrituras, que es lo que yo les voy a decir ahora, cómo Cristo, por medio de las Sagradas Escrituras, ha echado por tierra esta creencia totalmente errónea y pagana. Pero las Escrituras contradicen esta enseñanza. Algunos versículos relacionados con el tema incluyen, vamos a ir a Mateo, en Mateo 17, verso 10 al 13, dice lo siguiente. Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, atiendan a la respuesta de Jesús. A la verdad, Elías viene primero. A todo esto Elías ya había estado en la tierra, porque es un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? A la verdad, Elías viene primero, les contestó Jesús, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cómo es esto? Jesús dice que Elías tiene que venir, pero después a la vez dice que Elías ya vino. Bueno, ahí está, vamos a ir paso por paso. Con referencia, bien, ¿qué quiso decir con esto? Bueno, el Señor lo que quiso decir, porque había que entenderlo al Señor, ¿no es cierto? Había que entenderlo. Con referencia a este texto de Mateo 17, Elías nunca murió. O sea, cuando uno va al libro de Reyes, uno se entera de que Elías fue en vida arrebatado al cielo por Dios. Elías nunca murió, por lo cual la reencarnación se hace imposible. Esto usted lo encuentra, el arrebato de Elías hacia los cielos, usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 12. Juan el Bautista, cuando le preguntaron, inclusive, en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? Porque los judíos que tenían un conocimiento de sus escrituras, sabían que Elías tenía que venir antes de que venga el Mesías. Entonces le preguntaron, ¿eres tú Elías? Cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento de agua, le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y el mismo Juan el Bautista dijo, no, yo no soy Elías. Juan el Bautista por eso negó ser Elías, y esto usted lo encuentra en Juan capítulo 1, versículos 19 al 26. Chequéelo por usted mismo, yo les tiro los textos para que ustedes vean que yo no les estoy tirando verdura. Y la Biblia dice que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Acá está la clave, la palabra espíritu es clave. Es decir, lo que quiso decir Jesús cuando dijo que Juan el Bautista vino con el poder y el espíritu de Elías, es que su comportamiento, las características de su comportamiento fueron semejantes a las de Elías. No es que Juan el Bautista fue la reencarnación de Elías. Tengan en cuenta esto. Vamos a ir ahora a otro texto de la palabra de Dios que refuta y echa por tierra la existencia de la reencarnación. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 13. Dice así, de cierto, Jesús está teniendo un diálogo con uno de los principales maestros del Sanedrín, que era Nicodemo. Les cuento cómo viene el contexto de esto. Y Jesús, en un momento del diálogo, le afirma a Nicodemo, que se había acercado con preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Que Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Dice, y cuando el Señor le dice esto a Nicodemo, Nicodemo tiene más preguntas, ¿no? Le surgen nuevas preguntas. Dice, pero ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre ya siendo viejo, Señor?
maestro. ¿Cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Pero Jesús le dice, fíjese, Jesús le dice, de cierto te digo, dice, que el que no naciere del agua y del espíritu, no de la carne, no reencarnando, sino que hay que nacer del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, acá vemos, ¿no? Jesús es claro, Jesús es clarísimo. Contesta a la pregunta de Nicodemo diciéndole que el nuevo nacimiento del que Jesús le estaba hablando, que debe tener todo hombre que anda por este mundo, no es una vuelta a encarnarse en otro cuerpo, no es una reencarnación, sino que es un nuevo nacimiento en el espíritu, nacer del agua y del espíritu, no nacer de la carne, no reencarnarse. O sea, acá Jesús echa por tierra esto. Echa totalmente por tierra, y Jesús mismo, en la palabra de Dios, deja como mentirosos a todos estos falsos profetas de la nueva era y todos estos falsos profetas que, como les dije en el principio de este video, andan diciendo y sacando textos de contexto de la Biblia para que encajen con que Jesús enseñó la reencarnación, cuando acá estamos viendo claramente, para aquellos que de buena voluntad quieran entender, de que Jesucristo echó por tierra la creencia en la reencarnación y sí afirmó siempre la existencia de la resurrección. Bien, vamos a seguir. También se entiende por este texto de Juan 3.3, ¿no es cierto?, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, léalo todo, porque ahí está el diálogo de Jesús con Nicodemo, en donde Jesús le dice, le da a entender, dice, no es que a la pregunta que el maestro Nicodemo le hace a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le dice, no, Nicodemo, le da a entender eso, no tenés que volver a reencarnarte, tenés que nacer del agua y del espíritu, no de la carne, no reencarnando. El nuevo nacimiento es del agua y del espíritu, no de la carne, repito, no reencarnando. Eso es lo que le dice Jesús. O sea, contesta eso, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice, también se entiende que el nacimiento es espiritual, lo que les acabo de decir recién, ¿no? Y no físico, ¿eh? Mientras que la reencarnación tiene que ver con ser encarnado, de nuevo, o sea, nacer de otra vez, tener otro ciclo de vida en otro cuerpo y todo ese piripipí, ¿no? Además, aquí se habla de un solo nuevo nacimiento, no de múltiples nacimientos como pregona los que creen en la reencarnación. Jesús habla de un solo nacimiento que es del agua y del espíritu y no de volver a encarnarse en otro cuerpo físico. En Juan 9 Jesús nunca afirma, por ejemplo, también hay un capítulo, vamos a ir a Juan 9, en donde Juan 9, capítulo 9, versos 1 al 3. Al pasar, dice Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, esta pregunta un poquito que le hacen los discípulos al Señor, de este hombre nació ciego, ¿por qué? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque esa es la creencia muy popular de la reencarnación, o una de las vertientes de los que creen en la reencarnación, que dicen que de acuerdo a la vida que vos vivas hoy, vas a nacer en la otra vida. Entonces, por eso los discípulos le dicen, dando a entender como diciendo, ¿quién pecó? O sea, ¿quién pecó en otra vida? ¿Este o sus padres para que nazca ciego en esta vida? Pero Jesús, fíjense lo que le contesta Jesús, con otra negativa rotunda. Dice, y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La Biblia enseña claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Vaya a Hebreos 9:27 y ahí está esta palabra revelada. Está establecido para todos los mortales que caminamos en este mundo, morir una sola vez. Morir una sola vez y después de esto viene el juicio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hebreos 9:27. Con respecto a lo que les acabé de leer recién de Juan capítulo 9, del ciego, y la pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo,
Jesús nunca afirma que el ciego sufre por algo malo que haya hecho en otra vida. Y sí afirma que el propósito de su ceguera es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso Jesús inmediatamente hace la obra de Dios en el ciego y le devuelve la vista, le devuelve su vista. Esto es así. Y ya para ir cerrando, ¿no? Quería tirar algunas puntas para que vean, ¿no? Hoy está tomando, siempre se ha permanecido el tema de la creencia en la reencarnación. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, que Satanás, siendo el adversario de Dios, hay algo que cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno escudriña la palabra de Dios, cuando uno inquiere en la palabra de Dios, uno puede ir viendo, puede ir va discerniendo que Satanás siempre siembra sus semillas de error contrariamente a lo que Dios revela en su palabra. Por ejemplo, Dios bendice la vida de los niños. Dios, por ejemplo, en un texto, creo que en el libro de Deuteronomio, Dios dice, no habrá mujer que aborte en tu tierra. ¿Qué hace el enemigo? Va y siembra la semilla del error. Y hoy lo estamos viendo. Hoy el enemigo está, desde su poder espiritual oscuro, está seduciendo a miles, ¿no es cierto?, para seducirlos en el engaño de que el aborto es una opción viable. Siempre vamos a ver esa puja, ¿no?, desde los planos espirituales. Cuando uno tiene discernimiento, porque lamentablemente hay mucha gente que no tiene discernimiento espiritual para poder conocer bien detrás de cada acontecimiento que sucede en el mundo, cuál es el poder espiritual que se está moviendo, tiene que saber discernir. Entonces nosotros estamos viendo siempre esto, ¿no?, que cuando Dios bendice la vida, Satanás la maldice. Satanás siembra semillas del error y diciendo, no, el aborto es bueno porque la salud de la mujer y toda esta pamplina que cuenta el diablo, que son nada más que seducciones del error. ¿Por qué digo seducciones? Porque Satanás es un gran manipulador del lenguaje y siempre va a ser es un gran marketinero Satanás, ¿no es cierto? Y él siempre conoce la psicología humana, porque con respecto al hombre él es un ser sobrenatural, conoce la psicología humana y él siempre va a utilizar las frases y las palabras que le van a hacer un clic para el error a la psicología humana. Y si uno no conoce la palabra de Dios, y si uno no cree firmemente en las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, muy posiblemente sea arrastrado por estas semillas del error. Bueno, y lo mismo está pasando con el tema de la reencarnación, ¿no? La palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo mismo nos revela de que no existe la reencarnación, que lo que sí existe es la resurrección, y de hecho él mismo dio testimonio de eso resucitando al tercer día de entre los muertos, pero va Satanás y siembra su semilla del error hasta el día de hoy. Miles siguen creyendo de que la reencarnación existe. Algunos alegan, mire, bajo hipnosis, hay muchos que recuerdan sus vidas pasadas. Pero sí, ¿y usted quién es? Mire, yo le voy a decir algo. Hay poderes espirituales de maldad, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice Dios en su palabra. Revela a Dios en su palabra. Y cuando una persona, usted tiene que tener en cuenta que esas personas que han sido hipnotizadas, cuando uno está hipnotizado, está entregando su voluntad y su mente consciente a un hipnotizador que, de acuerdo a los valores éticos y morales que tenga ese hipnotizador, este hipnotizador le puede hacer decir. Usted sabe que los hipnotizadores pueden implantar vivencias en el cerebro de una persona que está siendo hipnotizada que la persona nunca tuvo. Y le digo más, y aunque el hipnotizador no haga este tipo de prácticas deshonestas, hay espíritus malignos dando vuelta. Y cuando una persona está siendo hipnotizada en pleno trance hipnótico, pueden venir estos demonios disfrazados de ángeles de luz e inocular estos pensamientos. Había un caso de un chico de la India que decía hace unos años atrás que recordaba todo, que llevó, bueno, mire,
el poder del enemigo, de Satanás, es muy sutil, es muy engañoso. La mente, cuando uno no tiene a Cristo, la muerte es muy manipulable para el enemigo. Y aún para los niños. Aún para los niños, más para los niños todavía. Alguien puede haber implantado recuerdos. Los recuerdos, Satanás puede implantar recuerdos falsos, de vivencias falsas, de supuestamente otras vidas. Así que bueno, tenemos que tener cuidado. Yo cierro diciéndoles esto nada más, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y usted no me tiene que creer a mí, porque yo lo que estoy haciendo es transmitirle la verdad que Cristo predicó y enseñó y lo que Él afirmó de sí mismo. Jesús dijo que nadie puede llegar al Padre, ni nadie puede ser salvo si no es a través de Él. Él enseñó de que el camino a la salvación, al cielo, es angosto, no ancho. Jesús dijo que hay que procurar seguir por el camino angosto que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Dice, y evitar el camino ancho, que muchos son los que lo transitan y lleva a la perdición. Esto lo dijo él mismo, es otra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el camino ancho están todas las religiones. En el camino ancho, el pensamiento ecuménico dice que todas las religiones son iguales, que todas hablan de paz, de amor y de armonía. Pero acá el problema no es que hablen de lo mismo. El problema acá no es decir que las religiones son todas iguales. Es deshonesto. Yo le voy a decir por qué. Porque las religiones son en lo superficial iguales, pero con respecto a Jesucristo son fundamentalmente opuestas. La gran mayoría de las religiones del mundo predican, inoculadas por el mismo Satanás con semillas de error, predican todo lo contrario y enseñan todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas fundamentales sobre el destino de la vida del hombre enseñó. Entonces, yo los invito a que ustedes conozcan a Jesucristo y que lo conozcan leyendo su palabra, que empiecen leyendo el Evangelio de Juan. El apóstol Juan presenta en su Evangelio a Jesucristo como el Dios que se encarnó, el Dios que estaba allá en los cielos y decidió venir a estar entre nosotros para salvarnos y para revelarnos toda la verdad. Toda la verdad encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que bueno, lean la Biblia, crean en el Señor Jesucristo, chequeen todo lo que yo les digo. Vivimos en un mundo donde el error y la mentira, Jesús dijo que una de las señales del tiempo del fin, y es lo que hoy estamos viendo porque hoy ya estamos en esos tiempos finales, Jesús dijo, la primera señal que Jesús da en Mateo 24 acerca de qué señales habría del fin de los tiempos y de su segunda venida, la primera señal que Jesús da dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Y hoy vemos que hay muchos engaños espirituales y hay muchos engañadores que predican falsas doctrinas. Y entre estas falsas doctrinas, tantas falsas doctrinas que andan dando vueltas por el mundo, entre estas está el tema de la creencia en la reencarnación. Entonces tengan en cuenta las palabras de Jesús. Él dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Jesús dijo también que muchos vendrían en su nombre diciendo, yo soy un ungido. Sí, yo vengo acá, soy ungido, se me apareció el ángel de la luz y me dijo que estábamos a punto de entrar en la quinta dimensión. No, hermano, no. El señalado por Dios fue Jesucristo. El Señor, Dios el Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. O sea, Dios el Padre nos está diciendo a quién tenemos que oír. Hay muchos charlatanes hoy, ¿no es cierto? Como Cory Wood,
estos que están con el tema de QAnon, en este canal de YouTube que se llama, lo voy a decir, Divulgación Total, que es ese canal son propagandistas de las doctrinas espirituales de Satanás, de la nueva era. Detrás de Corey Goode, detrás de David Wilcox, se esconde la doctrina espiritual errada y demoníaca de la New Age, de la nueva era. Así que tengan cuidado y vengan a Cristo, crean en Él, crean en Él, lean la Biblia, crean en Cristo, porque Cristo es el señalado, Cristo es el ungido de Dios. El ungido de Dios no es ni Gandhi, ni Mahoma, ni Sai Baba, ni Baba Vanga, ni Nostradamus, no. Dios el Padre lo dijo claramente. Este es mi Hijo amado, señalando a su Hijo Jesucristo, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. Así que si el Señor, Dios el Padre, nos está diciendo que al único que tenemos que escuchar es a su Hijo Jesucristo, bueno, dejemos entonces de estar en la pavada de Baba Vanga, de Nostradamus, de Sai Baba, de Buda, de Gandhi, de Mahoma, de la nueva era, y vengamos a Jesucristo, porque solo Él tiene el poder de salvarnos. Solo aquel que se levantó al tercer día de entre los muertos y venció a la muerte, ha mostrado las credenciales únicas y reales de ser el Dios encarnado, Jesucristo. Usted puede ver que hoy Mahoma está en su tumba, Buda está en su tumba, Sai Baba, algunos dicen que murió, otros dicen que sigue vivo, pero cuando se muera no va a resucitar Sai Baba. Y uno de los testimonios más contundentes de que Jesucristo era Dios es que Él venció a la muerte y se levantó al tercer día entre los muertos. Entonces, mientras que Jesucristo demostró ser el Dios vivo, porque al tercer día se levantó de la muerte, venció a la muerte, el resto de todos los líderes religiosos que el mundo cree siguen estando muertos en sus tumbas. Entonces, tenemos la verdad delante de nuestros ojos. Y Jesucristo, tal como lo dice en Juan 14:6, demostró ser esa verdad, hermanos, y gente no creyente. Entonces, si tenemos la verdad, si tenemos a aquel que es un Dios vivo, porque se levantó al tercer día entre los muertos, y que nos enseñó que Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿por qué vamos a seguir creyendo en creencias que vienen de dioses muertos como la reencarnación? ¿Por qué no creemos en Jesucristo? Que Él nos trae cuando creemos en Él, cuando depositamos nuestra fe en Él y cuando entregamos nuestra vida y nos proponemos en nuestro corazón pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo para empezar a vivir la vida que Él le agrada por medio de Jesucristo, Él nos da ya la esperanza de la resurrección. Así que bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. Si ustedes tienen preguntas o algo, pueden dejarlas en la caja de comentarios. Yo se las voy a responder. Y quiero que todos los textos que yo le di, ustedes los chequeen. Los chequeen para que vean que yo no les estoy contando nada, ni los quiero convencer de nada. Yo simplemente expongo la verdad. Y después expongo la verdad enseñada y por nuestro Señor Jesucristo, y después cada uno deberá tomar una decisión. Yo tengo en claro que Jesucristo no me mandó a convencer a nadie. Jesucristo me mandó a exponer la palabra, ¿no? Id y predicad el Evangelio, es el mandamiento del Señor a toda criatura. O sea, Jesús no dijo vayan y convenzan, no. Id y predicad. No dijo id y convenced. Entonces yo predico, yo tiro acá cuál es la verdad. Esta es la verdad. Por más que suene en nuestro mundo de relativismo posmoderno, en donde cada uno tiene su verdad, esto de declarar que existe una verdad absoluta y trascendente, la cual es Jesucristo, a muchos les choca, ¿no? No lo ven con simpatía. Pero bueno, esto no es una cuestión de cómo suene, ni de cómo a cada uno le caiga. Esto es una cuestión de que Dios ha revelado su verdad absoluta encarnándose en la persona de su Hijo, y que, como les dije en una parte de este video, todo hombre que camina por este mundo, su destino eterno se va a decidir por la clase de relación que haya tenido con Cristo.
todos los seres humanos de este mundo van a morir con respecto a Cristo de dos maneras. La primera es, muchos van a morir con la esperanza de que Él es su Salvador, pero muchos otros van a morir sabiendo que Jesucristo va a ser su juez. Entonces, mientras tú estás en el cuerpo, mientras estás en este mundo, tienes que tomar esta decisión. Esta decisión que te dice a tu corazón y a tu mente cómo quieres encontrarte con Jesucristo cuando partas al otro mundo, a la otra realidad. ¿Quieres encontrarte con Él como tu Salvador o quieres encontrarte con Él como tu juez? Les mando un cálido abrazo, amigos. Que tengan una buena semana. Que Dios los bendiga y los prospere. Y nos estaremos viendo en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Hasta pronto. Chau, chau.